Bien, vamos a continuar con nuestra serie 52 días de Good News. En esta oportunidad, en su episodio número 20, vamos a reflexionar desde la visión laica, es decir, como lo he explicado en los episodios anteriores, luego de participar en la misa, los laicos, como yo, también tenemos es recomendable hacer el ejercicio de profundizar un poco más en lo que escuchamos en la misa, en la palabra de Dios. Y hoy vamos a reflexionar el evangelio propuesto por la liturgia del domingo 28 de enero del año 2024. En este evangelio del evangelista San Marcos, en el capítulo 1, versículos del 21 al 28, se propone un momento en el que Jesús, estando en Cafarnaún, se ve confrontado con un demonio, o mejor dicho, con una persona que estaba poseída por un demonio. Dentro del marco de los tiempos que vivimos, que bueno, son tiempos particulares, cada siglo ha tenido los propios desafíos para la evangelización y el siglo XXI no es la excepción. Hay que decir que sigue siendo contrastante, por no decir preocupante, cómo a veces desde las explicaciones, de las homilías, y esto lo digo en sentido general, se evade no pocas veces el hablar del demonio o de los demonios. Algunos lo hacen como un símbolo del mal, cosa que está muy mal. Otros lo hacen como una alegoría o una comparación que Cristo puede utilizar para hablar de los propios demonios que tenemos internamente nosotros, cosa que también teológicamente está muy mal, porque una cosa son nuestras propias emociones negativas, nuestros propios traumas, heridas, nuestros propios malos sentimientos, y otra cosa es meter en ese paquete a los demonios, que son, como nos enseña la liturgia y nos enseña la tradición de la iglesia, la propia palabra de Dios, ángeles caídos, o sea, seres espirituales con un poder en cuanto a inteligencia y en cuanto a voluntad descomunal, incomparable con ni siquiera con la inteligencia más elevada humana que haya existido, por supuesto apartando a Cristo, y también me atrevería a decir que apartando a María Santísima, porque María, por sus gracias y por su condición inmaculada, pues supera con creces también a la naturaleza angélica, no en cuanto a ser humano, sino en cuanto a dignidad y en cuanto a gracias recibidas. Entonces sí, estamos hablando, hago todo ese preámbulo para hablar de que la explicación que quiero dar o la reflexión que quiero compartir es desde la visión de que dentro de ese ser, de ese hombre que aparece en el Evangelio de San Marcos, la percepción real es que dentro de él había un ser diferente a él que le atormentaba. Los demonios no visitan a las personas para promover en las personas buenos deseos y para que, como algunas experiencias que cuentan sobre las drogas. Hay gente que consumen drogas para potenciar sus sensaciones. Por ejemplo, si es un caso sexual, pues llevar eso al límite. O si es un caso de euforia, pues llevarla al límite. El demonio no va a hacer eso. El demonio siempre va a estar del lado del tormento. Puede aparentarte placeres superfluos, momentáneos, pero en el fondo vas a sentir un gran vacío. Y toda posesión diabólica comienza primero con una tentación escuchada, que luego se va haciendo un pensamiento obsesivo, que va generando, en algunos casos, pues puede haber infestaciones de objetos, no siempre es así, pero la posesión, que no es lo más habitual, ni es lo más común en la iglesia, lo que es más común, y así lo han explicado muchos sacerdotes, lo que sí es muy común en todos es la tentación. Todos somos y vamos a ser tentados hasta el último momento de nuestras vidas. A diferencia de la posesión, que se darán uno de miles de casos que sean realmente posesión. Así lo decía el ya fallecido padre Gabriel Amort,
que por muchos años fue el exorcista oficial del Vaticano. Este demonio se acerca a Jesús y le hace una pregunta: ¿qué quieres con nosotros? Has venido a atormentarnos. Y la respuesta de Cristo es la respuesta que todo cristiano que no tiene el poder de Cristo, es decir, que no cuenta con la naturaleza divina de Dios, ninguno de nosotros somos dioses, aunque el demonio nos haga creer que sí podemos serlo. Esa fue la tentación que le hizo a Eva. El ejemplo que le da Cristo es: cállate y sal. Es decir, y eso también lo ha explicado el Papa Francisco en muchas oportunidades, con el demonio no se negocia, no se conversa, no se dialoga. Con las tentaciones no se dialogan, porque siempre vamos a salir derrotados, convencidos. Siempre los argumentos hedonistas de concupiscencia van a elevar nuestros deseos instintivos. Algunos son biológicos y naturales, otros no, otros son secundarios, pero igualmente pueden generar mucho deseo de placer en muchas formas, y a eso no hay que prestarle oído. Cristo, ¿qué nos enseña con este evangelio? En mi pobre modo de entender, que cuando Él está presente, y eso tenemos que, aquí sí voy a hacer yo una alegoría o una semejanza. Cuando Cristo está presente y te sientes perturbado, tu conciencia te empieza a hacer ruido, es porque está atormentando los demonios que pueden haber cercanos a ti. Y ahí hago dos separaciones. Los demonios que te generan tentaciones, que te inducen, que te susurran ideas perturbadoras, que ponen en riesgo la estabilidad de tu familia, tu propia estabilidad emocional, conductual, inclusive como de ciudadano, ¿sí? Son cosas que van en contra de la ley. Pero también, y aquí no los llamo demonios, hablo a atormentar tus vicios y mis vicios. Porque los vicios, cuando una persona tiene un vicio, cualquiera sea su forma, y trata de dejarlo, eso va a tener periodos importantes de tormento y de sufrimiento. Es imposible ser mejor persona, elevarte a un nivel de trascendencia superior, llenarte de la gracia de Dios, si primero no hay unas sacudidas, como las que experimentaba este hombre en el Evangelio. Dios tiene que sacudir nuestras vidas. Dios tiene en algún punto que decir: muévete, cállate y ya deja eso. Tú que me escuchas, que me das esa oportunidad de escucharme, presta la atención a esos consejos de Dios, porque no son poca cosa lo que Dios nos invita a oír. Estamos jugándonos nuestra salvación. Nadie va al cielo con el demonio agarrado a su mano, con su demonio amigo fiel, con su demonio de confianza. Eso no existe. El demonio, la mundanidad, la carne, hay que dejarla atrás. Si no dejamos esas cosas atrás, es imposible que veamos una eternidad con nuestro Señor. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.